Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Génesis 14:8 nos da la razón por la cual Dios anuncia la caída de Babilonia. Dice así: otro ángel le siguió. Ha caído Babilonia, ciudad. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón por la cual Dios anuncia la caída y destrucción definitiva de Babilonia? Porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. La razón por la cual Dios anuncia la caída de Babilonia y su juicio sobre ella es porque Babilonia ha emborrachado a las naciones. En Apocalipsis 17, versículo 4, esta mañana estudiamos sobre la vestimenta de Babilonia. Vamos a leer la última parte del versículo 4. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro, una copa de oro, llena de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. ¿Qué contiene esa copa de oro? Aquí dice que es abominaciones, inmundicia, suciedad de su fornicación. La Babilonia espiritual ha emborrachado a las naciones. Esta mañana vimos que el símbolo del vino representa la contaminación de la verdad con la mentira. El vino se consigue por la fermentación de algo que en sí es bueno. El mosto de uva es bueno, pero cuando esto se fermenta, cuando la bacteria entra a hacer su obra, se transforma en vino embriagante. Y de igual manera, cuando la bacteria del engaño entra en la verdad de Dios, aunque aparenta ser bueno, está contaminado porque tiene error mezclado con la verdad. Y el diablo es muy sutil. Si el diablo nos presentara un plato de veneno, nadie se lo comería. Para que nos comamos el plato, tiene que mirarse bueno, tiene que aparentar ser bueno, pero tiene que tener suficiente veneno como para hacerlo letal, como para hacerlo mortal. Y eso es exactamente lo que el diablo ha hecho con la falsificación, porque ya ustedes han comenzado a notar que Babilonia pretende ser la iglesia de Cristo, asevera ser la iglesia de Cristo, declara ser la única iglesia de Cristo, pero es una falsificación, es una copia magistral. Elena de White, en El conflicto de los siglos, declara que la obra maestra de engaño de Satanás es Babilonia, la iglesia romana,
y sus hijas. ¿Por qué? Porque parece ser cristiana. Porque en todos los aspectos exteriores, a primera vista, parece ser la iglesia de Cristo. Y sin embargo, está mezclada la verdad con el error, y eso es lo que lo hace más peligroso, lo hace más fatal, más fatídico, el hecho de que hay mezcla de verdad con el error. Por ejemplo, yo acabo de terminar en Palma de Mallorca una serie que llevó por título La tradición, la Biblia o la tradición. Y fue muy interesante porque fuimos estudiando lo que la Iglesia Madre declara y cómo eso está tan cercano a la verdad. Por ejemplo, la Iglesia Madre, la Iglesia Católica, la madre del mundo cristiano, declara que la Biblia es la palabra inspirada de Dios. Declara que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento son revelación de Dios. Y todo eso es cierto y verdadero. Pero hay dos puntos más que hacen el plato envenenado. Número uno, no tienen el mismo canon de la Escritura. El problema no está con el Nuevo Testamento, sino con el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento son 27 libros, 4 evangelios, 1 de historia, 1 de profecía y las demás epístolas. 27 libros. En eso es exactamente la Biblia católica como la Biblia del resto del mundo cristiano. Donde difiere es en el Antiguo Testamento. Claro, creen que la Biblia es la palabra inspirada de Dios y es la base para la doctrina. Pero hay 7 libros que se llaman deuterocanónicos entre los católicos. Ellos mismos le llaman deuterocanónicos. Nosotros le llamamos apócrifos. También los católicos le llaman a los libros agregados al canon de las Escrituras libros pseudoepigráficos. Pero el nombre más usado es deuterocanónicos. Deutero quiere decir segundo y canónico es canon, un segundo canon. ¿Y por qué le llaman un segundo canon? El apóstol San Pablo declara que gracias al pueblo judío, que fue el pueblo escogido de Dios, nosotros recibimos la palabra de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 1 y 2 dice: ¿qué ventaja tiene pues el judío o qué aprovecha ser judío? ¿Qué aprovecha la circuncisión? Y el mismo apóstol responde: mucho, en todas maneras. Primeramente, ciertamente a ellos les ha sido confiada la palabra de Dios. La palabra de Dios, cuando Pablo estaba escribiendo el Nuevo Testamento, era el Antiguo Testamento. No sé si ustedes notaron últimamente que la Iglesia Católica está haciendo mucho énfasis en el Antiguo Testamento como palabra de Dios y que ellos son los depositarios del canon de las Escrituras. Anoche mismo un joven se me acercó y me dijo: pastor, ¿qué le respondo a un grupo de católicos? Porque me dicen que Dios a los apóstoles no les encargó escribir, sino predicar, y que por lo tanto la verdad viene a través de la predicación, no de lo que está escrito. ¿Ok? Hay dos errores, y esto es solo de introducción para lo que vamos a ver nosotros al ir a las raíces de Babilonia. En la Iglesia Madre, la Biblia es palabra de Dios, pero también es revelación de Dios lo que viene a través de la tradición.
y enfatizan mucho que el Señor Jesús no solamente dio la Biblia, pero también les enseñó a transmitir oralmente. Dice que Él les dijo a los apóstoles, predicad el Evangelio. No les dijo, escribid el Nuevo Testamento. Y que a través de esa predicación, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y entonces dice, no todo lo que el Señor Jesús mandó a su iglesia está en la Biblia. Se necesita más que eso. Se necesita la tradición apostólica y la enseñanza de la iglesia. Así que hay dos puntos en los cuales difiere lo que dice la palabra de Dios de lo que dice la iglesia, llamada iglesia cristiana o madre de todas las iglesias. En primer lugar, creen en la Biblia, pero es un canon diferente. ¿Y de quién viene ese canon? La Biblia judía, y San Pablo dice que de los judíos viene la Biblia, que Dios les confió a ellos la palabra de Dios. El canon judío tiene 39 libros del Antiguo Testamento. El canon griego, no el canon hebreo, sino el canon griego del período intertestamentario es el que agrega muchos otros libros, no solamente los 7 que se encuentran en la Biblia católica, extras. El canon griego tiene muchos más libros, tiene 18 libros más, pero la Iglesia Católica solamente toma de esos 18 extras 7, porque los otros son tan obvios que no son inspirados, que si lo hubieran incluido en la Biblia hubiera sido un ridículo completo, porque habla de cosas que ustedes ni se imaginarían. Son libros apócrifos que se escribieron entre el profeta Malaquías y entre la venida de Cristo. En esos 400 años del periodo intertestamentario, o sea, entre los dos testamentos, hubo 400 años que no hubo profeta de Jehová por la apostasía del pueblo. Sin embargo, se escribieron muchos libros que pretendieron ser inspirados por Dios. Y de esos libros escoge la Iglesia Madre 7 para incluir en el canon, pero no están en el canon hebreo. Esa es una violación directa a lo que dice San Pablo, que las Escrituras nos vienen por los judíos. Pero la Iglesia Católica no tiene el canon judío, tiene el canon griego. Y en segundo lugar, que acepta la tradición en lugar de la palabra de Dios. Ahora, el cristianismo primitivo se fundó sobre las Escrituras, totalmente sobre la palabra de Dios. Si ustedes leen lo que los apóstoles enseñaban, todos decían, porque así está escrito. Solamente en el libro de Apocalipsis hay más de 500 citas directas del Antiguo Testamento. En un solo libro con 22 capítulos hay más de 500 citas directas del Antiguo Testamento y hay referencias al Antiguo Testamento en muchas más que las citas directas. Eso nos muestra cuán firmemente basado estaba el Nuevo Testamento en el Antiguo Testamento. Si ustedes van al libro de Hechos de los Apóstoles, encuentran de que los apóstoles usaban las Escrituras para enseñar la verdad y la palabra de Dios. Por ejemplo, Hechos capítulo 17, y podríamos leer muchos pasajes. Dice el versículo 2, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 sábados discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese, que resucitase de los muertos y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él es el Cristo. Pablo utilizaba las Escrituras para demostrar que Jesús era
el Mesías. La predicación, la proclamación estaba basada en la palabra de Dios. Sin embargo, en la iglesia actual, así llamada iglesia madre o iglesia cristiana, no es solamente la Biblia, sino también la palabra de un hombre. Lo que dice ese hombre se considera infalible. El tema de la infalibilidad papal fue enseñado por siglos en la iglesia y fue ratificado por el Concilio Vaticano I. Había mucha discusión sobre si lo que decía el Papa era infalible o no dentro de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica estaba dividida al respecto, porque tantos papas habían dicho tantas cosas que después otro papa vino y lo cambió. Eso traía vergüenza a la iglesia, pero finalmente en el año 1870 se proclama el dogma de la infalibilidad papal, haciendo de las palabras de un hombre infalible. ¿Por qué Dios le llama a la iglesia grande, la iglesia madre en Babilonia? Porque eso viene de la antigua Babilonia. En la antigua Babilonia, la palabra del sumo pontífice babilónico era palabra de Dios y lo que él decía era infalible. No podía ser alterado. Ustedes recuerdan una mención similar con el imperio de los medos y los persas. Cuando el rey Darío dio una ley, dice, es ley, y hasta el día de hoy nosotros usamos esa expresión, es ley de Medo-Persia. Quiere decir, no puede ser cambiada, no puede ser alterada. ¿Por qué? Porque la palabra del pontífice, y así se le llamaba al rey de Babilonia o al rey de los medos y persas, sumo pontífice. También los romanos usaban el mismo título para sus emperadores, sumo pontífice. La palabra de ellos era absoluta, era infalible, no podía ser variada. En la antigua Babilonia se estableció la palabra del rey cuando la enunciaba desde su trono bajo la autoridad del dios Sol, se transformaba en ley. Lo que el rey decía era ley. De igual manera, la Babilonia moderna utiliza la palabra del sumo pontífice como si fuera ley. La palabra de Dios declara en Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 4. Apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Miren lo que Dios le dice a su pueblo a través del apóstol San Pablo en 2 de Timoteo 4:1. Le escribe él a Timoteo y le dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques, ¿qué cosa? La palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, apartarán de la verdad el oído y se volverán a las ¿qué? A las fábulas. La diferencia entre la iglesia verdadera y la iglesia babilónica es que la iglesia babilónica sigue las fábulas, las tradiciones, las enseñanzas de hombre en lugar de la palabra de Dios.
Miren lo que declara el libro de la Iglesia Cristiana en la página 54. Dice, el cristianismo se volvió popular. Está hablando aquí de cuando el emperador romano se cristianizó, se convirtió al cristianismo, Constantino. Y dice, el cristianismo y en gran medida, tal vez aquellos que lo abrazaron solo tomaron su nombre. Eran tan paganos como lo habían sido antes, pero se llamaban cristianos. El error y la corrupción entró ahora en la iglesia como un alud, como un diluvio, como un dique que se rompió. Comenzó a entrar la tradición, la corrupción, el error dentro de la iglesia. ¿Cuándo? Cuando el mundo se cristianizó después de la conversión de Constantino el Grande. Hasta entonces, la iglesia cristiana había sido una secta perseguida. Para ser cristiano había que esconderse. Estaba proscrita por el Estado. La religión oficial del Estado era el mitraísmo, la adoración al dios Sol. Y cualquiera que levantaba una nueva religión era perseguido. Los cristianos pasaron por terribles tribulaciones en los primeros siglos, perseguidos por el Imperio Romano porque se negaban a adorar al emperador, se negaban a aceptar la palabra del emperador como suprema, no tenían otro Dios sino a Cristo. Y el emperador no podía ser su Dios, no estaban dispuestos a adorarlo. Esto les costó infinidad de tragedias y muertes a la iglesia cristiana en los primeros siglos. Millones de cristianos dieron su vida por ser leales a Cristo. Pero cuando el emperador romano se hace cristiano y da la ley de tolerancia religiosa, en el año 313, Constantino era pagano. Yo no sé si ustedes recuerdan la historia de él.